Bueno, voy a dar de inmediato la bienvenida al doctor Eduardo Gastelumendi, psiquiatra, una persona además que ha hecho mucha investigación con los fármacos, con las drogas, y además con el ayahuasca. Hace tiempo lo conocí a través del comercio justamente por este tema. Pero hoy día vamos a dedicarnos básicamente a un cierto tipo de drogas que quiero conversar con el doctor Gastelumendi. ¿Cómo está, Eduardo? Bienvenido al programa. Muchas gracias, Milagros. Tiempo que no nos vemos. Sí, así es. Pero yo lo sigo, yo sigo su trabajo científico y médico. Esta semana estuve sorprendida por básicamente dos noticias que salieron en la prensa. Una, que bueno, es la muerte de Philip, ¿no? Que creo que nos ha conmocionado a quienes admiramos mucho su talento, pero también está en la columna que ha publicado Jaime Bailey el lunes 3 de febrero en Perú 21, y que tiene por título Las drogas. Y entre otras cosas, Eduardo, Jaime admite que es adicto él dice, ¿no?, que sí, que admite que es adicto, que tiene que tomar antidepresivos diarios e incluso hipnóticos para poder dormir, y que sin eso él no podría vivir, que sin esas drogas su vida sería un infierno. Y entonces quería empezar esta noche contigo con esta pregunta. ¿Necesariamente las personas que tienen depresión pueden sobrevivir bien, resistir, solo si están medicados? Bueno, muy buena pregunta para comenzar, porque es todo un tema la depresión. La depresión, desde el punto de vista psiquiátrico, no es tristeza. Puede haber una persona triste, la tristeza forma parte de los estados de ánimo que todos tenemos, ¿no? No nos gusta mucho, pero sentirse triste a veces es importante. Nos ayuda a pensar, a entender cosas, pero la depresión es otra cosa, no tiene que ver con eso. ¿Cómo distinguir a una persona deprimida de una persona triste? La tristeza viene por épocas. Y uno la tolera y uno sigue funcionando, sigue haciendo sus cosas. Hay un dolor, pero no es un dolor tan grande. Y pasa, uno es funcional, y luego al pasar esta etapa uno se siente bien, y en una etapa de unos días, ¿no? Hay, por ejemplo, la tristeza del duelo, cuando uno pierde a un ser querido. O cuando rompes una relación. O rompes una relación, pierdes un ser querido en ese sentido también, ¿no? O te vas de un trabajo, que también hay un duelo. Sí, pero digamos el tema afectivo, ¿no?, en primer lugar, y uno pasa mal durante 1, 2, hasta 3 meses. Ese es un periodo de duelo normal. ¿Eso es normal? Es normal, es necesario y no debe ser medicado. Ya. ¿Cuándo, Eduardo, observas que una persona sí necesariamente tiene que tomar ansiolíticos, antidepresivos, barbitúricos? Para empezar, danos la distinción, porque se habla alegremente de las pastillas, bueno, ¿no es cierto? Todos estos fármacos que modifican el estado mental, anímico, se llaman psicofármacos. Y grosso modo están los antidepresivos, que son para la depresión, los ansiolíticos, que se usan para disminuir la ansiedad y a veces para dormir, los hipnóticos, que se usan para dormir, los barbitúricos, que son antiepilépticos y sedantes, y los primeros que mencioné, los antidepresivos, tienen además una función ansiolítica. Entonces, muchos colegas prefieren usar antidepresivos para calmar la ansiedad. ¿El más famoso es el Prozac? El más famoso es el Prozac, sí, aquí, ¿no? Ya la sertralina es el más famoso en Estados Unidos ahora, y así va, ¿no? Pero sí. Y entonces, ¿cuándo un psiquiatra o cuando una persona que de repente tiene a un familiar demasiado triste, inmovilizado, paralizado por esta sensación de tristeza profunda, cuándo uno tiene que entender que sí tiene que tomar fármacos? En primer lugar, la decisión es del clínico, del médico, del psiquiatra, o incluso del psicólogo o terapeuta que vea a un paciente así, para saber si lo va a derivar donde un psiquiatra. Entonces, no toda tristeza, no todo estado de ansiedad tiene que ser medicado. A veces uno está en problemas con su propia existencia, dudas en relación a la profesión, inseguridades personales, problemas amorosos, y al no poder pensar en sus problemas, la persona va a sentirse mal. A veces Pero me sorprende mucho las personas, Eduardo, que toman pastillas para dormir con tanta ligereza, por ejemplo, ¿no? No puedo, tengo insomnio, esto es insoportable, y se recetan, ¿no? Madre, hijas, amigas, como si fueran caramelos.
Y lo mismo pasa, creo que con los antidepresivos. Mejor toma Prozac, ¿no? O sea, como que fuera un... Déjame explicar. Vivimos en una sociedad que tiene pavor al dolor, ¿no? Uno trata de no sentir dolor y entonces no se ve tanto aquí como en otros países, pero hay una publicidad masiva para evitar el dolor. En Estados Unidos, nuevamente, uno ve gran parte de las propagandas son para aliviar el dolor de cabeza, los resfriados articulares y dolores del espíritu. ¿Por qué tenemos miedo de sufrir? Porque se ha creado una cultura artificial que nos ha alejado de lo esencial, ¿no? Sufrimiento no es lo mismo que dolor, ¿no? El sufrimiento, hay un tipo de sufrimiento que ayuda, que es cuando uno se da cuenta de algo, se da cuenta de sus límites, como decía, ha habido una pérdida, etcétera. Ese es un sufrimiento bienvenido que nos hace crecer. Pero cuando muere una persona, lo primero que le dice un familiar cercano al otro es mejor toma una pastillita para que estés tranquilo. Es como si... Claro. ¿Qué piensas de eso? Tu cabeza se ha movido así como... Es que a uno no le gusta ver sufrir a los otros también, ¿no? Tómate una pastillita para que estés mejor y yo sufra menos de verte sufrir, ¿no? Ajá. Si bien hace bien la medicación, digamos, muere alguien querido y uno va a ir al día siguiente al velorio, al entierro, es un momento muy difícil, ayudan los ansiolíticos, por supuesto. Pero es mejor, o sea, a ver, no sé si la palabra sea mejor, pero ¿recomiendas como psiquiatra, como especialista en la psique, anestesiar a la persona cuando está en un proceso de duelo o dejar que viva conscientemente? Va a depender tanto de la persona eso, ¿no? Yo soy psiquiatra y soy psicoanalista, sí, claro. Trabajo más como psicoanalista que como psiquiatra, ¿no? Entonces, como psicoanalista uno acompaña más de cerca el proceso emocional de la persona, desde esa perspectiva, ¿no? Yo no creo que hay que medicar todo el tiempo. Entonces, volviendo a eso, ¿no crees que sea, o sea, no es gracioso pues medicarnos, ¿no? Ni meternos químicos y drogas. Y nos cambia el estado mental, etcétera, pero no necesariamente es lo mejor. Uno así a pelo, digamos, montando la vida como viene, las experiencias y las emociones nos van permitiendo desarrollarnos más. Pero ¿y qué pasa? También lo he escuchado, Eduardo, decir... Bueno, pero yo estoy tomando mi antidepresivo, me siento bien, casi en off, ¿no es cierto? Estoy controlando las emociones, las angustias, estoy bien. También tomo mi hipnótico, puedo dormir y por supuesto tomo, pues, ¿no? Alcohol. Claro, salgo contigo y entonces estoy con mis pastillitas, y hago mi cóctel propio, ¿no? Tomo, pero no importa, porque cuando llegue a casa... me voy a tomar mi ansiolítico y mi hipnótico y mañana despertaré y diré, bueno, otra vez tengo que seguir resistiendo. Y tomo mi antidepresivo y otra vez mi antidepresivo para parar. ¿Qué pasa con la gente que hace ese cóctel? No mucho. O sea, viven así medicados, si usan los medicamentos con cierto cuidado, van a vivir entre anestesiados y eufóricos, uno está como ecualizado por los fármacos, ¿no? Entonces hay mucha gente que vive así como ecualizada, pero quisiera hacer un punto que no se escape, ¿no? O sea, hay algunas personas que sí sufren de depresión o de trastorno bipolar clínicamente. Estas personas necesitan fármacos, a diferencia de los otros que pueden llevar la vida más o menos así un poco tristes, un poco mejor. ¿Quién lo decide? ¿El médico? Lo decide el médico. Lo decide el médico, lo decide el psiquiatra, y si es una depresión muy clara y no hay psiquiatra sino un clínico, lo decide el clínico. ¿Y qué pasa si esa persona no se medica? Si no toma la medicación, va a pasar meses en ese estado y después puede salir y quedarse a veces bien y a veces con un nivel un poquito más bajo. Pero son personas que biológicamente, bioquímicamente están como un poco... los neurotransmisores, que son las sustancias que comunican una célula con otra en el cerebro, una neurona con otra, están disminuidos. Entonces se necesita un aumento. Esto ha existido siempre. Pero ¿y qué hacemos con la dependencia? Porque ¿se genera o no adicción? Jaime es categórico cuando dice yo soy adicto. No es lo mismo dependencia que adicción, ¿no? La persona va a usar fármacos, digamos, el protocolo es así. Una primera vez que va a usar fármacos una persona, antidepresivos, los debe tomar por 2 años.
Y ahí, ¿por qué por 2 años? Porque hay estudios que muestran que antes de 2 años, primero los antidepresivos, para que hagan efecto antidepresivo, necesitan de 3 semanas. No es que uno toma un antidepresivo y ya está bien. Tiene que tomarlos todos los días y recién a las 3 semanas uno puede decir que hay ya debía haberse instalado el efecto antidepresivo. Ya. Entonces, menos de 3 semanas no sirve. Hacer pocos meses sale de la depresión, pero puede caer nuevamente. Y diversos estudios muestran que es mucho más seguro tomar 2 años seguidos y de ahí disminuir y ver qué sucede. Hay personas que no necesitan nunca más. Eso le iba a preguntar, doctor Gastelumendi. O sea, después de los 2 años puede ser que haya una parada eterna. Se para y puede ser que ya no necesiten nunca más en la vida. O puede ser que lo necesites para toda la vida. Puede ser que 1, 2, 3 años después nuevamente se deprime. Estamos hablando de depresiones y no tristezas existenciales. Entiendo. ¿no? Estamos hablando de un diagnóstico clínico. Sí. Okay. Entonces toma nuevamente y continúa un poco más. Si quiere puede dejar de tomar después de algunos años. Ajá. Y ya si se instala una depresión nuevamente, lo mejor es continuar de manera permanente. ¿Y lo mismo con el trastorno bipolar? Trastorno bipolar es un poco distinto. Hay diferentes grados, diferentes tipos de trastorno bipolar. Y el trastorno bipolar no se trata, así sea un bipolar, porque los bipolares son personas que pasan de estar deprimidos una época a estar lo que se llama maníacos, sí, claro, muy acelerados, pero muy eufóricos, muy acelerados, otras épocas. Cuando están eufóricos se sienten los reyes del universo. Muy bien. Sí, claro. Quienes sufren son todos los que están alrededor de él. Cuando están deprimidos sufren mucho. Y la familia sufre por ellos, pero están hasta más cómodos al verlo deprimido en vez de eufórico. Entonces, si una persona tiene un trastorno bipolar, debe tomar, o sea, los antidepresivos y está deprimido, los antidepresivos lo pueden ayudar a salir, pero obligatoriamente debe tomar otros fármacos que regulen el estado de ánimo, porque si no pasa a la manía. A la manía, automáticamente. Pasa a la manía, sí. Y ya. ¿Me permite ir una pausa, doctor Gastelumendi? Vamos a hacer la primera pausa del programa. Y la otra pregunta es, ¿y qué se hace cuando uno se automedica? Y uno empieza, ¿no es cierto?, a entrar en este cóctel personal, uno empieza a sentirse bien y luego cruza de ciertas drogas, se va pues uno a la cocaína, a veces se cruza a la heroína. Estaba leyendo los informes de cuán peligrosa y mortal es la heroína. De todo eso le voy a preguntar al doctor Gastelumendi. Y por supuesto también le voy a preguntar sobre esta enorme discusión que se ha instalado desde que el presidente uruguayo legalizara la marihuana. ¿Qué piensa el doctor Gastelumendi de la marihuana? Ya regresamos con él.